Hola Ariel, ¿qué tal? Un gusto, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchás bien vos a mí? Sí, sí, muy bien, por suerte, todo bien. ¿Se ve bien la cámara ahí? Sí, sí, muy bien que te pusiste auriculares porque si no, viste, rebota, pero estamos bien así. Sí, mucho mejor así. Bueno, muchas gracias por unirte. No nos conocemos personalmente. Para que Yo tú. te conozco por muchos videos de YouTube que vi este fin de semana. Ah, Eh, bueno. sí, sí, no, además, obviamente, de hecho, casi en un momento de mi vida, cuando era más chico, más de lo que soy ahora, eh, estuve casi por entrar a CASEC y demás cuestiones, así que ¿Ah, después sí? al final terminé haciendo otra cosa, pero había arrancado una charla con los chicos de recursos humanos y después terminé yendo para otro lado. Pero bueno, nada, muy interesante y bueno, nada, muchas gracias por estar acá. Se va a ir subiendo Placer. mucha gente. Eh, un poco la idea de estos lives que estamos teniendo los domingos es, mira, me di cuenta, en la cuarentena hay dos tipos de forma de tomársela. Eh, te dedicas a putear y enojarte con los políticos y demás cuestiones, o aprovechas el tiempo para crear cosas. Así que yo traté, digamos, de juntar mucha gente que tiene ganas de aprovechar el tiempo y por eso los domingos nos tomamos esta hora a las 7 de la tarde para escuchar historias de éxito, inspirarnos de gente como vos y con toda la gente que vino los domingos anteriores y que va a venir los domingos posteriores. Obviamente esta charla para mí, de hecho estoy un poco nervioso, yo me pongo perfume, ¿verdad? Los domingos, porque, viste, para mí esta charla es como una entrevista, ¿entendés? Personal, ¿viste? Entonces me gusta estar como, eh, nada, perfumado, ¿entendés? No puedo Orientado. apreciarlo, pero bueno, te No, tomo no, la no, palabra. me tenés que creer, esto es el 2020, me tenés que creer. Pero bueno, Hernán básicamente, para los que no lo conocen, es uno de los fundadores de Mercado Libre. Mercado Libre es una de las empresas más grandes en términos de capitalización bursátil de Latinoamérica, vale 48 mil millones de dólares. 48 mil millones de dólares, para que nos demos una idea, son casi, no sé, 40 veces Banco Galicia, o un poquito menos, pero por ahí. Es realmente un monstruo que se creó desde una idea, que ahora nos va a contar qué fue, pero hay una cuestión muy interesante en tu vida que a mí me interesaría empezar a charlar, y es que vos te recibiste de economista en la UBA, arrancaste a trabajar en Procter Gamble, creo que fuiste brand manager ahí, y de repente diste un volantazo y te fuiste a Stanford. Eh, Creo que lo que me gustaría, digamos, es algo que me interesa mucho charlar de esa parte de tu vida y que nos pongas en ese Hernán, que pasa de Procter Gamble a Stanford. Bueno, tengo que hacer memoria, porque Bueno, fue hace décadas eso, correcto. pero no, yo estudié economía, un poco porque sabía que me gustaba un poco el tema de negocios y el tema de números, pero no sabiendo exactamente cuál era mi vocación profesional, si iba a ir por el lado, no sé, de más macroeconomía, si iba a ir por el lado más de empresas, si ir más por el lado docente. La verdad que la carrera de economía la disfruté, o sea, las materias me gustaron, me interesaron. Tuve la suerte de cursar casi toda la carrera con tres muy buenos amigos, entonces inclusive fue divertida y desafiante en el buen sentido, ¿no? De que uno se motiva y trata de estudiar y fue un buen alumno en la universidad. Empecé mi carrera profesional mientras estaba estudiando, trabajando en el Ministerio de Economía. ¿No? Entonces ahí me uní a un grupo de análisis macroeconómico que había junto con uno de estos compañeros de la universidad y empezamos a hacer un poco de análisis sectorial y esas cosas más a nivel macro. Macro. Y me divertían, pero me da cuenta que ese mundo no era mi mundo, ¿no? O sea, no era lo que realmente me parecía intelectualmente interesante, pero no me apasionaba.
Y justo en un momento, es época pasada para todos ustedes, probablemente no lo habrán leído ni en los libros de historia, pero un momento cuando la época de las privatizaciones de Argentina y el mercado bursátil empezó a tomar cierta actividad y de un Merval que era casi inexistente, de repente se transformó en un mercado de capitales medianamente sexy y había actividad, y había compañías grandes que eran creadas y venían fondos a invertir. Entonces me empecé a interesar en eso y a través de un profesor de la universidad me fui a trabajar a una compañía financiera. Ok. Y empecé a trabajar, a hacer de análisis macroeconómico y de sectores, pasé a hacer análisis de empresas, ¿no? Y tal, Argentinas fue una... todas. ¿Cómo? Todas empresas argentinas. Sí, sí, analizaba Telecom, Telefónica, Baesa en ese momento, que era la embotelladora de Pepsi, no sé, Quilmes, ese tipo de compañías. Y la verdad que me pareció un trabajo súper interesante, pero también me faltaba un poco de acción en cuanto a meter las manos en la masa. Son the jobs, sí. Y ahí una vez me llamaron de Procter and Gamble, porque tenía buen promedio en la universidad, y me dijeron, mira, estamos reclutando gente. Yo juro que no sabía que era Procter and Gamble, creo que no sabía ni cómo escribir el título de la empresa. Pero bueno, fui a la entrevista y tenían un programa súper bien armado, una empresa que si bien estaba empezando en Argentina, venía con mucha estructura, ¿no? De cómo entrenaban a los jóvenes profesionales y qué oportunidades de crecimiento les daban. Entonces, así que me metí mucho sin saber a dónde me metía, pero me daba cuenta que había algo que a mí me está faltando, que era esto de experiencia de negocio más de primera mano. Y ahí entré a trabajar en marketing, que marketing de alguna manera en ese momento en Procter and Gamble era manejar una marca, ¿no? Obviamente cuando uno empezaba le daban una marca muy, muy chiquita, a medida que uno iba creciendo le iban dando marcas más relevantes, pero al final del día esa marca era un micronegocio, Sí. porque uno tenía que definir, no sé, a qué precio quería vender los productos, cuál era el próximo producto que quería lanzar al mercado, cuál era el producto que quería discontinuar porque no funcionaba, tenías que negociar con los canales de venta para poder colocar tu producto, tenías que negociar con la fábrica y los proveedores para poder tener un buen costo de producción. La verdad que se transformó en una experiencia súper, súper enriquecedora. En ese proceso yo tuve la suerte que mi última asignación en Procter Gamble era manejar los países de Uruguay y Paraguay, que eran países que para Procter Gamble en ese momento eran totalmente secundarios, Sí. entonces tenían distribuidores ahí a los cuales les mandaban cada tanto producto y decidieron por una persona para que gestione de alguna manera estos distribuidores. Y para mí fue una experiencia espectacular porque tenía mucho más grados de libertad en esos mercados de lo que hubiese tenido en un mercado como el de Argentina, donde era mucho más piramidal la estructura organizacional, etcétera. Así que la verdad que me encantó esa experiencia, pero habiendo dicho todo eso y siempre rescato como uno de los hitos importantes en mi carrera todo lo que aprendí en Procter Gamble, porque realmente es una compañía extraordinaria en cuanto a procesos, de nuevo, en cuanto a entrenamiento, etcétera, pero me di cuenta que ese esquema de burocracia que hacía mucho sentido, porque eso es lo que le permite a la compañía, después de casi 200 años, seguir siendo exitosa independientemente de quién esté manejando el negocio. Sí. Pero a mí, que era un joven profesional, que tenía muchas ganas de hacer cosas, que obviamente en ese momento seguramente me creía que sabía más de lo que realmente sabía y decía, es obvio que el precio hay que subirlo 20%, y ahí había que hacer todo un proceso de escribir una recomendación, mandársela a 50 personas, tenías que conseguir las 50 firmas para... Ese esquema, realmente no me sentía a gusto con eso, y siempre había fantaseado un poco con esta idea de ir a estudiar, a hacer un MBA y algún posgrado en el exterior. Y bueno, me metí en el proceso, hice los exámenes y las aplicaciones, y bueno, y terminé yendo a Stanford, que también fue un poco por suerte, porque apliqué a varias universidades, porque no tenía ni idea si tenía
5% de chances o 50% de chances de entrar a una, así que tiré con bazooka todo lo que había adelante. Por Sí, suerte me obvio. fue muy bien en ese proceso y me aceptaron la mayoría. Y acabé eligiendo Stanford. Nunca había ido a Stanford. Sí había estado en California y había hecho una experiencia de 3 meses de estudiar en la Universidad de California en Santa Bárbara, que es una experiencia muy divertida, pero era mitad vacaciones, mitad Sí, estudio, tipo un ¿no? exchange. Exactamente. Pero digo, ¿por qué terminé siendo Stanford? Por un lado, porque no nevaba ahí, me parecía más atractivo que ir a Boston, donde por ahí uno me iba a morir de frío, o a Chicago, a New York. Y después lo que me pasó es que cuando iba allá una vez aceptado a las entrevistas con las otras universidades, con los ex graduados de otras universidades, me decían, pero si entraste a Stanford no ibas a venir a esta. Entonces dije, debe tener algo Stanford. Y terminé yendo más por eso que por un proceso muy, O sea, muy nada racional y nada de por pensado. tecnología ni demás Nada cuestiones, de era tecnología, nada de entrepreneurship. Seguramente que en los essays que escribí de Stanford puse que era por eso algo. y había una cierta conexión, pero realmente no era, fue un poco por casualidad y terminó siendo, de nuevo, es muy difícil reescribir la historia, ¿no? El concepto este contrafáctico no existe, ¿no? De ahí, bueno, ¿qué hubiese pasado si no? Pero yo creo que no hubiese probablemente terminado en el mundo tecnológico como terminé si no hubiese sido por Stanford. Déjame preguntarte una cosa. Bueno, obviamente después en Stanford conoces a Marcos y demás cuestiones y ahí es cuando arranca todo, pero ¿por qué? O sea, ¿te acordás el momento en que decidís irte de Procter? O sea, como que vos lo ponés como muy dado, pero mucha gente que te está escuchando acá probablemente trabaja en compañías de consumo masivo. Y en el momento que estamos, Hernán, vos sabrás, yo tengo 28 y mucha gente que está acá que tiene menos de 30, que es una edad muy buena para irse a hacer un MBA o para irse de Procter Gamble, o no sé, cambiar de trabajo, o hacer un mercado libre. Eh, ¿Te acordás ese momento que vos estabas a la noche y decías, esto no es para mí? O sea, esto no es para mí, me tengo que ir. Sí, no, nunca fue de que qué horrible que la estoy pasando y qué sufrido que es esto y no me gusta, sino que creo que me daba cuenta que quería hacer algo un poco distinto, pero no era que sufría el trabajo. Sufría si estos procesos de recomendación para cambiar una coma, para cambiar el color de un envase o cambiar 50 centavos en el precio de algo, pero simplemente no era mi mundo, no era que me sentía súper cómodo en eso, pero no era para nada sufrido, era ¿no? una excelente escuela, una excelente empresa, y seguramente si me hubiese quedado un año más hubiese aprendido más todavía. Lo que fue sucediendo es que el proceso de aplicar a un MBA es un proceso largo, no es que decís, bueno, bueno, me quiero ir, hoy me voy y vas. Es un proceso que, no sé, de punta a punta me ha llevado entre un año y medio. Entonces, en ese proceso, un poco que uno va madurando las cosas, las va masticando. Yo me acuerdo que un poco por cábala y un poco por conservador, dije, bueno, primero que nada voy a dar el examen, ¿no? Había que dar un examen El que se llama el GMAT. GMAT. Claro, entonces, primero el examen. Entonces, no, mentira. Primero dije, voy a comprarme un libro para preparar el GMAT y voy a hacer una prueba del test. Si en la prueba del test me da más o menos bien, lo Arriba empiezo a preparar. 700. Entonces me fue bien, entonces lo empecé a preparar. Después agarré y me preparé para dar. Después lo di y cuando lo di y me fue bien, ahí empecé a aplicar. Y después cuando empecé a aplicar y empezaron a llegar las respuestas de que eran positivas, dije, bueno, me tengo que ir. Y ahí lo pensé un poco, no es que va así obvio, pero mucha gente me decía, la gente va a un MBA para tener el trabajo que vos tenés ahora, ¿no? Porque en este proceso Claro. de Procter Gamble, ¿no? Uno entraba siendo Assistant Brand Manager, creo que ahora cambió la carrera totalmente en Procter, pero en esa época era Assistant Brand Manager, después Senior Brand Manager, no, Senior Assistant Brand Manager y después Brand Manager. Yo era el primer argentino que hacían Brand Manager, y Brand Manager era un puesto medianamente relevante en la organización, y me decían, no, estás loco, ¿cómo te vas a ir? La gente se va a hacer un MBA para tratar de obtener el puesto que vos tenés acá. Y dije, bueno, peor de los casos, voy a volver al mismo puesto con más experiencia. Entonces, nunca lo vi como con miedo, pero bueno, fui dando los pasos de a poco, ¿no? Me fui convenciendo. Y así me ha pasado varias veces a lo largo de mi carrera. Llévanos a, si te parece, bueno, creo que Marcos también había trabajado en YPF, si no me equivoco, así que también había tenido algo medio parecido a lo tuyo, ¿no? En el sentido de una compañía grande, después hacer el MBA. Pero llévanos a, ¿te acordás cuando
arranca la idea esta de traer un eBay a Argentina. Sí, todo Marcos lo conocí en el NBA, nos hicimos amigos, nos llevamos bárbaros. Y creo que los planes iniciales había que preguntárselo a él, pero los planes iniciales de él eran volver a YPF, mientras él estaba, de hecho él se fue al NBA sponsoreado por YPF también, tenía un programa de estos de jóvenes profesionales, y mientras él estaba en el NBA, Repsol compra YPF, entonces una cosa era ser cabeza de ratón y otra cola de león, ¿no? Sí. Y entonces ahí creo que con eso Marcos empezó a pensar qué podía hacer y el momento en el cual nosotros estuvimos en Stanford fue un momento muy único, ¿no? Porque fue del 97 al 99, que fue Sí. cuando Internet pasó de ser algo casi desconocido a ser un boom, que obviamente ese boom en ese Explotó. momento fue un poco exagerado, pero simplemente fue exagerado en timing, pero no en proyección de lo que se venía, ¿no? Yo siempre digo que todos esos negocios que parecían ridículos en aquel Claro, momento, después terminaron existiendo. O sea, lo ridículo fue el timing, era demasiado temprano para ponerle tanto dinero a ese negocio. Pero el negocio no era absurdo. Me acuerdo, no sé, había supermercados en internet o había, no sé, negocios que vendían suplementos para mascotas por internet y 2, 3 años después de que explotó la burbuja todo el mundo decía, qué idiotez, ¿no? Disculpa por el francés, pero ¿quién va a comprar cosas? Y hoy son los negocios más exitosos de Internet. O sea que simplemente el problema no fue la idea, sino el timing de la idea. Pero volviendo para atrás a Stanford, creo que haber ido a Stanford en ese momento fue crítico. Yo me fui apenas usando Internet desde Argentina para allá y al día siguiente estaba viviendo en el campus una conexión de banda ancha que es más o menos similar a la que hoy tenemos en nuestras casas y en ese momento era ciencia ficción. Entonces uno empezaba a utilizar Internet para todo. Ya en Estados Unidos empezaba a haber masa crítica en algunos negocios, ¿no? Entonces la verdad que nuestro día a día de ser 100% analógico empezaba a ser en gran medida digital y para las cosas de la universidad sin duda y lo que era el programa del MBA, pero también muchas cosas del día a día, ¿no? De me compro un auto, vendo un auto, compro las entradas de cine, eh, hago pequeñas cosas que, no sé, me compré llegué y me compré la computadora por internet, ¿no? De cosas que uno no estaba. Entonces era evidente que había algo sucediendo y en Stanford, ¿no? Había un microclima donde todo el mundo tenía 2 o 3 sombreros a la vez, entonces los profesores a la vez estaban trabajando con algunos grupos de alumnos en lanzar una startup y a la vez eran directores de una compañía de tecnología y nuestros compañeros eran estudiantes del MBA, pero a la vez estaban juntando fondos para empezar una compañía y mientras tanto estaban dándole, no sé, consultoría a otra. Era un hervidero donde realmente fueses pensando lo que sea, y te terminabas contaminado contagiando, sí. sí, acá. ¿Qué estoy Yo haciendo acá? O sea, sí, algo sí, tengo no, que no hacer. puedo hacer otra cosa, ¿no? Entonces creo que todos nos fuimos contagiando con eso. Fuimos una clase muy particular, ¿no? No sé, estaría buenísimo ver las estadísticas, pero yo creo que de mi clase, no sé, el 50% salió a hacer cosas de tecnología, ¿no? Que no era lo normal. Y en ese proceso yo empecé a trabajar en la parte final de mi MBA en una compañía de tecnología, medio como el CEO de esa compañía, porque era una compañía que tenía inversores, tenía un inventor, un fundador, pero que no quería ser el CEO, estaba buscando un CEO, y me acuerdo que un amigo que trabajaba para Booz Allen and Hamilton en ese momento, me vino a ver y no sé, conversando, y dice, sí, tengo este proyecto, tenemos esta compañía, pero estamos buscando CEO, ¿conoces a alguno? Y yo acá. Y empecé a trabajar ahí. Entonces, mientras estaba haciendo mi MBA, yo también tenía ahí 2 sombreros, porque tenía el sombrero de estudiante y el sombrero de project leader de esta startup, y fue buenísimo porque hice un curso aceleradísimo Sí, claro. de realmente meterme de lleno. Una cosa es charla de café con amigos, ¿qué estás haciendo? Otra cosa es meterte de lleno en un negocio. Para cómo me pagaban un sueldo, así que estaba buenísimo porque me ayudaba a pagar las cuentas en Stanford. Así que empecé a hacer eso y ahí Marco estaba pensando en varias cosas. En ese momento los 3 grandes modelos de Internet que habían eran lo que era el Search Engine, que en ese momento más que Search Engine era este portal, ¿no? Era el ingreso a Sí. Internet, que además el concepto de Yahoo que el de Google, si bien ya empezaba a aparecer Google.
el concepto de Amazon, pero el concepto de Amazon 1.0, ¿no? Que era yo vendo los propios productos que tengo en mi depósito, y el concepto de eBay, que era conecto Muchos. compradores y vendedores, ¿no? Y ahí siempre digo que de manera muy astuta Marcos se dio cuenta que ese tercer modelo era mucho más asset light, requería mucho menos inversión, y en un mercado como el latinoamericano, donde por más que nosotros creíamos que ese viento de cola que iba a tener tecnología, los idas y vueltas que tiene el mercado latinoamericano en cuanto a disponibilidad de capital, mercado totalmente cerrado, disponibilidad de capital, iba a ser difícil que un negocio como el de Amazon, que arranque necesitabas comprar inventarios, comprar depósitos, comprar, no sé, tener logística armada, etcétera, va a ser muy difícil construir ese negocio de cero en Latinoamérica. Y el negocio, el otro, el de portales, es un negocio que tal vez en ese momento se percibía como uno de que era muy demandante en la parte tecnológica, y creer que desde Latinoamérica, donde todavía no había ni internet, íbamos a poder contratar ingenieros para desarrollar esos search engines que iban a dominar las búsquedas de internet, parecía un poco no fácil de concretizar. Entonces eligió el camino de eBay, que en ese momento al inicio era eBay. De hecho, el primer eslogan de Mercado Libre era subastas por Internet. Creo que Sí. rápidamente subastas pasó a ser una porción muy chiquitita del negocio, pero inicialmente era subastas por Internet. Y creo que inicialmente primero teníamos solo un sistema de subastas, luego teníamos algo que se llamaba un precio fijo, no me acuerdo, precio máximo, entonces uno Sí, podía. puse un video en Twitter esta semana que estuvo súper retuiteado, que era vos explicando, creo que en el 99, en Domingo Digital, o algo así se llamaba este portal, o algo así, vos explicando en el No me 99 acuerdo cómo de era la verdad, subasta. de verdad esa entrevista, pero la vi porque me han mandado varios. Me No, resulta simpático verme en esa fue época. súper divertido, Pero sí. bueno, en fin, Marcos eligió ese negocio y nada, como éramos amigos, estábamos conversando mucho, me convenció, no hizo mucho, falta mucho yo dejé el otro proyecto y me metí en Mercado Libre. Y ahí nos graduamos y volvimos a Argentina y Y arrancó. el resto es historia, como dicen. Hay una parte de la historia que me gustaría mucho que es, me volvió loco. La vi ayer y dije, qué locura. 2005 contaste vos que eBay se les cayó un deal primero por 300 millones de dólares, porque querían comprar la compañía. Se te cortó. ¿Estás ahí? Sí, yo estoy quedando sin batería, para que voy a conectar acá. Dale, tranqui. Así no. Ahora no me está conectando. ¿Qué pasó? Ahí va. Sí. ¿Qué decías, Ariel? No, del 2005, que estaba viendo, cuando eBay quiere comprar la compañía y ustedes, bueno, después, primero dicen que no, después dicen que sí. ¿Querés contarnos esa historia? Que me pareció increíble. Sí, bueno, en esa época, cuando nosotros arrancamos Mercado Libre, era bien con la idea de seguir el modelo del Silicon Valley, donde uno levantaba algunas rondas de financiamiento, iba desarrollando el negocio crecía, y eventualmente uno le daba liquidez a los inversores de la compañía por dos vías, ¿no? O le terminabas vendiendo la compañía a alguien, y en esa compra obviamente los inversores podían vender sus acciones, o hacías una IPO, una salida a la bolsa, y ahí las acciones pasaban a ser acciones privadas, acciones públicas, y uno las podía vender cuando quisiera. Creo que siempre en los primeros años pensamos más que el camino iba a ir por el lado de vender la compañía, sobre todo porque eBay en el año 2001 se había transformado en accionista de Mercado Libre. Y fue una relación media extraña, ¿no? Porque eBay en ese momento era una compañía gigante, era la compañía de tecnología más admirada del mundo. Si uno pudiese hacer algún tipo de ranking, ¿dónde estaría eBay hoy? Yo creo que estaría arriba de los Amazon, de los Facebook, de los Google en cuanto al peso específico que tenía en la industria, ¿no? Obviamente era una compañía mucho más chica, era Pero la única. estás hablando del pasado, porque no es actualmente así. No, 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 estoy hablando de lo que era eBay en el 2001, 2002, ¿no? Realmente eBay tuvo la chance de comprar Google, o sea, parece ciencia ficción hoy en día.
Pero bueno, por ese momento nosotros nos asociamos con eBay, eBay pasó a ser accionista de la compañía, fue una relación en términos generales muy buena porque pudimos aprender mucho de ellos. Después ellos empezaron a aprender mucho de Mercado Libre, ¿no? Y nos dio un espaldarazo de confianza justo después de aquella explosión de la burbuja que comentábamos antes, donde Internet de un día para el otro pasó de ser la cosa más sexy del mundo a algo que daba casi vergüenza decir que uno trabajaba en Internet, ¿no? Entonces, decirle a nuestros empleados, decirle a nuestros inversores que eBay, esta gran compañía, este gorila de 800 libras, nos estaba apoyando, era buenísimo. Y entonces, después de que sucedió eso, nos imaginamos que en algún momento eBay nos iba a terminar comprando la compañía. Siempre hubo varias conversaciones donde eBay decía, bueno, los quiero comprar, les ofrezco 200, y nosotros decíamos, no, no, creemos que valemos 300. Entonces los de eBay se iban y volvían un tiempo después diciendo, bueno, acá tienen 300, no, no, pero ahora valemos 400. Entonces se iban y después volvían, bueno, 400, no, ahora 500. Y así fue esta danza durante algún tiempo hasta que eventualmente en el año 2006 fue. Me acuerdo que fue el Mundial de Fútbol y nos pusimos de acuerdo. Me acuerdo que Marcos le dio la mano a Meg Whitman, que era la CEO de eBay en ese momento. Y nada, empezamos a imaginarnos cómo esto iba a suceder, cómo se iban a fusionar las compañías, etcétera. Y después de un día para el otro, un día que Argentina había jugado contra Serbia y Montenegro, que era un país que ya no existe, y Argentina había ganado 6-1. Estábamos todos muy contentos por ese triunfo. El que después terminó siendo el CEO de eBay, John Donahoe, lo llama a Marcos y le dice, bueno, Marcos, no, fuimos al board de la compañía, el board de la compañía decidió no seguir para adelante con esta transacción, así que disculpas, pero chau, gracias. De ahí nos quedamos medio sorprendidos, pero dijimos, bueno, en ese momento ya la compañía era una compañía que tenía atracción, que se veía que empezaba a generar caja, ¿no? Si bien todavía pequeña comparada con los números monstruosos que tiene hoy, ya era una compañía que tenía su escala, y dijo, bueno, vamos a hacer una IPO. Y bueno, fue ahí que nos empezamos a preparar y a trabajar para hacer ese IPO, siempre pensando que eventualmente antes de llegar al momento del IPO, eBay iba a venir, Ok. el famoso, como dicen los americanos, White Knight, ¿no? Iba a venir y iba a decir, bueno, los banqueros dicen que el IPO tiene que estar priceado a 800, yo te ofrezco 850, te compro y listo. Y milagrosamente nunca pasó. Y digo milagrosamente porque terminó siendo mucho mejor para todos porque las acciones, bueno, ni hablar de cuánto está Mercado Libre hoy en día, ¿no? Que de momento va a llegar a los 1000, pero creo que todos terminaron mucho mejor, todos los accionistas de Mercado Libre terminaron mucho mejor porque esa transacción no sucedió. Increíble. Se puede, bueno, en ese momento creo que vos eras parte de los vendedores iniciales y después, bueno, no sé cómo quedó, no importa. Están todos eso en el S1 de la SEC. Eh, ¿Se puede saber tu historia de cómo terminás digamos, en Mercado Libre y pasás a hacer otra cosa? Sí, yo me quedé en Mercado Libre hasta el año 2011, mediados 2011. Los primeros 9 años, un poquito más, fui el COO de la compañía y después Nicolás Secasi, que soy mi socio en CASEC, ¿no? El Casá Secasi, que era el CFO original de la compañía, él decidió irse un poco antes que yo de Mercado Libre y cuando él se va, yo tomé el rol de CFO por un tiempo. Fue una súper buena experiencia, ¿no? Porque pude ser el CFO de una compañía pública, entonces hay cosas que uno aprende en ese proceso que realmente valen la pena. Y podría haberme quedado en Mercado Libre mucho más. La verdad que todavía los desafíos que la compañía tenía eran enormes, la oportunidad de crecimiento era gigante. Creo que no sé si me imaginaba que era tan gigante como la que la compañía terminó realmente haciendo, ¿no? Pensar que, como decías al principio, que Mercado Libre que vale 48.000 o 50.000 millones de dólares es increíble. Creo que nuestros Increíble. sueños más volados nunca llegamos a pensar tanto.
pero ya se sabía que era una compañía que está muy bien y que tenía mucha proyección por delante, mucho potencial de crecimiento, pero la dinámica del negocio había cambiado, era mucho más gestionar una organización y no tanto Mm. esa adrenalina del comienzo. Me parece un buen momento para dar un paso al costado y buscar otras aventuras. Creo que nos tenía la energía para empezar una compañía nueva de cero, pero sí empezar algo distinto y tratar de ayudar en este ecosistema emprendedor desde otro lado. Y durante nuestra experiencia de Mercado Libre habíamos visto que en la región faltaba capital, y sobre todo faltaba capital de inversores que pudieran ayudar a los emprendedores con su experiencia previa operativa, con esta cabeza de realmente venture capital, ¿no? Que es una idea más de asociarse con los emprendedores y ayudarlos a desarrollar el negocio hacia adelante, y no tanto de inversor que le doy capital a alguien y le pongo presión para que entregue resultados, ¿no? Es un trabajo mucho más de equipo, si bien es un trabajo un poco desbalanceado, porque siempre digo que el emprendedor es quien termina poniendo la mayor parte del trabajo duro, pero realmente es un trabajo en equipo y me pareció una oportunidad espectacular. Las tendencias de tecnología que veíamos a nivel mundial estábamos seguros que iban a suceder en Latinoamérica. Y nos parecía que había lugar para que otros mercados libres emergiesen. No, no en la misma categoría, pero otras compañías grandes en el sector de tecnología que pudiesen empezar a tener el impacto de Mercado Libre. Sí, con eso eh, estamos con Nicolás Secasi, le dije de esa idea, a él le gustó, de alguna manera él había empezado a hacer angel investing, ¿no? Entonces de una manera media informal estaba haciendo lo mismo, dijimos levantemos un fondo y bueno, con la idea siempre de no un fondo, sino de una firma que levanta fondos y que gestiona fondos. Bueno, así empezamos y hoy ya van 9 años y tenemos 5 fondos, hemos tenido más de, no sé, 80 compañías en el portfolio, que claramente un gran recorrido a partir de ahí. ¿Cuál es la compañía más grande, o sea, la que más creció en su portfolio actualmente? La compañía más relevante que tenemos hoy en día se llama Nubank, es un banco digital en Brasil, es fuera de China el banco digital más grande del mundo. Es una compañía en la cual invertimos, creo que fue en el año 2013, una historia increíble, el fundador David Vélez, también un fuera de serie, con una visión muy de largo plazo, de invertir mucho en tecnología, de ofrecerle a los clientes una experiencia extraordinaria y realmente se metió en un negocio difícil, ¿no? Cuando nosotros hicimos esa inversión era ir a competir en el mercado financiero brasilero, donde estaban los Itaús y los Bradescos y los Bancos do Brasil y todo eso, era realmente atrevido, pero también al mismo tiempo era un mercado gigante donde todavía la penetración de servicios financieros era baja, donde las tasas que esos bancos cobraban eran altísimas. Las tasas, y no me refiero solo a las tasas de interés, sino a las tasas por cualquier servicio, eran muy altas y la verdad que la satisfacción de los clientes era baja. Entonces, si a una compañía con una cabeza distinta, con mucho foco en el cliente, con mucho empuje del lado tecnológico, la dejaban operar, sabíamos que había chance de crear algo. Creo que la duda mayor la teníamos respecto a si la iban a dejar operar. Y realmente el Banco Central Pero brasilero se compraron una licencia, digamos, ¿no? Nubank, sí, si no me sí, sí, equivoco. no, la pidieron afuera, o sea, fue un proceso, poco a poco, es un proceso, ¿no? Primero la licencia te permite hacer A, después te permite hacer A y B, después A, B y C, fueron por todo ese camino, y la verdad que el Banco Central Brasilero es una institución súper profesional, con funcionarios de carrera, que realmente están pensando en qué tienen que hacer para mejorar los servicios que reciben los usuarios, para mejorar los costos que tienen esos usuarios, y con eso en mente, realmente en general son muy pro innovación, pro ofrecer un mercado más competido para que los precios bajen. Así que nos sorprendió positivamente eso y no, bueno, esa es la compañía más grande que tenemos. Después tenemos varias otras, Madeira, que es el e-commerce, en la parte de artículos para el hogar.
Tenemos compañías como Quinto Andar, que es alquileres de largo plazo en Internet, compañías como Gympass, que ofrece servicios de gimnasios para las compañías, Logi, que es logística, Confío, que son préstamos, Kavak, que es compra y venta de autos, Notco, que es esta compañía que ofrece productos proteicos sin animal, es decir, una leche, una mayonesa, unos helados, todos con productos vegetales, pero con una calidad espectacular. Sí, tenemos un muy lindo portafolio en general, creo. Sí, sí. Y bueno, en un momento como se meten en Nubank, ahora hay una explosión obviamente de lo que es fintech, banking y demás en Argentina. Y en Argentina, digamos, ¿qué ves en Argentina actualmente? O sea, ves que uno se tiene que hacer una compañía y se tiene que pensar en, no sé, si tiene que ser Hernán del 99 y Marcos del 99, tiene que pensar en hacer algo en toda Latinoamérica o ves que en Argentina hay un montón de cosas para hacer localmente? Sí, creo que te diría que las dos cosas, porque por un lado el mercado local es relevante. Cuando nosotros empezamos Mercado Libre, la penetración de Internet era 2, 3%, entonces no había usuarios de Internet. Todos esos usuarios se conectaban con Dial-Up, o sea que la experiencia de Internet era muy distinta yo ahora estoy haciendo este video con vos desde mi celular, eso no existía, ¿no? Entonces hoy en día no Empezaba. solo es cuál es la penetración, sino cuánto tiempo estamos expuestos a esa penetración. Entonces es exponencial la diferencia de lo que es el mercado hoy versus lo que era en ese momento. Pero así que el mercado hoy en Argentina es grande y en varios otros países es grande. Entonces, inicialmente, los mercados, los negocios de tecnología siempre tienen como factor fundamental la necesidad de escala. Esa es un poco la fórmula económica, matemática que está atrás de todos estos negocios. Porque son negocios, ¿por qué existe Venture Capital? Porque al principio esos negocios no pueden ir creciendo de manera endógena o que vendo un peso y entonces saco 50 centavos de ganancia, entonces reinvierto 50 centavos y voy en el proceso, ¿no? de poquito a poquito construyendo algo grande. En general, los negocios de tecnología requieren una inversión relativamente grande al comienzo. ¿Por qué? Porque lo que tienen, la base que tienen que crear, la base que tienen que armar es mucho más grande respecto al mercado que están atendiendo en ese momento inicial. Entonces hay un mismatch entre la inversión inicial y ese mercado inicial, esos ingresos iniciales. Pero a medida que uno empieza a crecer, esa base inicial escala muy bien. Entonces no es que por cada usuario nuevo que tenés que volver a invertir un montón, sino que escala muy bien. Y los ingresos empiezan a subir. Entonces, cuando uno logra eso y pasase, ¿no? el punto de equilibrio, el negocio empieza a tener un ingreso marginal creciente muy, muy interesante. Para que eso suceda, tenés que tener escala. Cuando nosotros empezamos Mercado Libre hace 20 y pico de años, esa escala era casi imposible de ser alcanzada en un único mercado. Hoy en día yo creo que uno puede alcanzar escala en casi cualquier mercado, así que por ese lado yo creo que Argentina tiene ya suficiente escala para aguantar cualquier tipo de negocio. El desafío con hacer un negocio solo en Argentina es que uno queda más atado a los vaivenes de la economía argentina, que dentro de Latinoamérica, que ya es un sub y baja constante, Argentina, viste, es un sub y baja exponencial, ¿no? Siempre tenemos eh, tres desviaciones estándar adicionales, ¿no? Sí, 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 sí. Versus entonces, nada, si uno puede diversificarse y desde Argentina, aprovechar talento, aprovechar ciertas cosas y atacar más de un mercado, creo que es mejor, ¿no? Uno, de alguna manera es como estar haciendo portfolio management, ¿no? Y uno hace diversificación, entonces bajás la variabilidad, ¿no? Cuando vos tenés un único activo, esto sube y baja mucho, cuando lo vas poniendo 3 4 activos, la chance de que justo los 3 4 activos hagan esto al mismo tiempo muy poca, entonces uno empieza a suavizar la curva y es creo que la gran ventaja que tiene hoy en día empezar negocios en Argentina. E inclusive uno hoy para tecnología puede empezar negocios en Argentina pensando no en Latinoamérica, sino pensando en el mundo, ¿no? ¿Y qué estás viendo? ¿Qué te están mandando? ¿Qué está llegando? O sea,
Porque de repente, como en el 99 era como te sentabas y decías, che, compremos eBay, lo traemos a Argentina, no quiero desmerecer, digamos, pero era un poco más, estaba vacío, ¿no? De repente lo que uno ve en Argentina, en Latinoamérica y demás cuestiones es que está casi todo, ¿viste? O se intentó o se está intentando. Pero ¿qué ves? ¿Qué están buscando? ¿Qué están mirando? ¿Dónde son los rubros que vos dirías, acá le pongo un foco para los próximos años? Sí, obviamente al principio era como vos decís, mirabas qué estaba funcionando en otros lugares, mirabas a Argentina, decías dónde están esos gaps que el mercado tiene, y si sentías que tenías algún tipo de afinidad con ese mercado que estaba bien cubierto en otro país y no en Argentina, podías decir, bueno, atrás de esa idea. Y no, creo que muchas veces uno dice el copycat model y con cierto, tratando de desmerecer un poco el esfuerzo, yo creo que adaptar modelos es tan difícil como inventar modelos, ¿no? Y que Sí, hacer que funcionen es imposible. Yo siempre creo que la idea, y es algo que miramos mucho nosotros como inversores hoy en día, ¿no? Viene alguien y dice, tengo una idea genial, chao, gracias, hasta luego. La idea no importa, o sea, lo que importa es realmente cuál es la capacidad de ese equipo para ejecutar esa idea o inclusive terminar ejecutando otra idea. Porque lo que termina pasando en este negocio es que uno empieza por un lado, pero hay mucha exploración y en ese proceso de explorar termina yendo para otro lado. Así que es mucho más importante esa capacidad de escuchar, de pivotear, de ejecutar, de hacer que las cosas suceden, que la idea en sí. Así que primer punto es la idea. Pero después, inclusive, cuando uno mira hoy quiénes son los grandes ganadores en el mundo de la tecnología, parece casi que no es así porque han ganado tanto y se han transformado en empresas tan grandes, pero Facebook no fue la primera red social, Google no fue el primer search engine, Amazon no fue el primer sitio que vendía online. Después obviamente se han transformado en compañías extraordinarias y han hecho las cosas muy bien y mejor que otras, pero eso de mirar qué hacen otros y hacerlo mejor no es menor. Pero mirando nuestros portfolios, el portfolio uno que fue el primero, el más nuevito, ahí te diría que la mayoría de las compañías en las cuales invertimos eran compañías que tenían su análogo en otro país, ¿no? Entonces uno puede decir, este es como decías, el eBay de Latinoamérica, este es no sé, Amazon de Brasil, este es los últimos portfolios casi que no tienen esas compañías. Hay mucha más generación endógena de ideas, primero porque esas más grandes ya están de alguna manera, o más evidentes, ya están tomadas. Entonces los emprendedores empiezan a buscar qué problemas pueden resolver y empiezan a encontrar con problemas más locales, ¿no? Entonces, no sé, FinTech, que es uno que donde tiene muchas cuestiones locales, donde tenés que encontrar, no sé, desde cómo te fondeás, a cómo evaluás riesgo, a cómo te podés acomodar a las regulaciones de cada país, entonces es muy, muy local. Hay cuestiones, no sé, relacionadas con contratación de recursos humanos. Bueno, cada mercado tiene sus particularidades y es muy difícil que una solución global pueda darte respuesta a todo eso. Lo mismo, no sé, tenemos una empresa que hace, como que tax filing, ¿no? Que te hace tu declaración jurada de sí, impuestos. Y eso es recontra local, ¿no? Pero es alguien que se dio todo. cuenta que el trabajo de ida y vuelta con el contador era totalmente analógico, iban y venían números, a veces la digitalización eran planillas de Excel que no se hablaban con nada. Dijo, ¿de qué? Vamos a pasar eso a algo digital. Entonces empiezan a aparecer muchas compañías que resuelven problemas que no es que están siendo resueltos en otros países, sino que lo hacen ellos de manera endógena, e inclusive empieza a pasar que hay compañías que hacen eso porque ven el problema en su país de origen y después se dan cuenta que la oportunidad está no solo en su país de origen, sino en la región, y después se dan cuenta que no solo en la región, sino también en otras partes del mundo, ¿no? Esta compañía que te comentaba, Gympass, por ejemplo, que conecta gyms, gimnasios, con corporaciones que quieren ofrecerle gimnasios a sus empleados. Eso en Brasil, y de Brasil se fue a Latinoamérica, de Latinoamérica se fue a Europa y ahora está en Estados Unidos. Y es algo que vieron que la capacidad de ejecutar bien eso podía ser
una ventaja en varios países del mundo, no solo en su país de origen. No, increíble. Se me vienen, empezás a hablar y se me vienen como me empezaron a ocurrir ideas, Tirá, tirá, pero tirá. no, no, no. Después te la digo en privado, si no hay 400 personas me van a copiar. Igual no importa la idea, no importa la ejecución, ¿no? Definitivamente. No, pero digo, lo que siento que pasa mucho es como que, y ayer estuviste hablando con los chicos de Cygnus también, siento que en Argentina Hace para unos días, vos, sí. sí, hace unos días, pero lo estaban publicando desde ayer. Digo, siento que para vos en Argentina falta, digamos, más como ustedes o falta más, no sé, yo hablaba con Nacho Plaza, que no sé si lo conocés, que es uno de los fundadores de Sí, Cygnus, sí. y Nacho muchas veces dice, bueno, che, acá falta más emprendedores que capital. ¿Vos pensás igual que él en ese sentido o no? No, yo creo que, o sea, la disponibilidad de capital ha ido mejorando a lo largo del tiempo. Una de las razones por las cuales nosotros lanzamos casi 9 años fue porque nos parecía que no había capital local para los emprendedores o que había muy poco y claramente había un desbalance ahí. Hoy en día yo creo que todavía sigue habiendo un poco de desbalance, o sea que me parece que hay un poquito más de emprendedores y menos capital, porque si el mercado pudiese tener más capital crecería más rápido, surgirían más compañías exitosas, etcétera. Así que no es que me parece que faltan emprendedores, sino que todavía me parece que falta capital. Y después en Argentina siempre es un poco más difícil, ¿no? Conseguir capital, porque, no sé, los inversores obviamente no sé, piensan en la mayoría de los fondos que llegan a la región para invertir en tecnología son fondos de afuera, no son fondos Sí. del propio, no sé, de Argentina o ni siquiera de Brasil o de México. Y entonces en Argentina, si estás invirtiendo, alguien quiere que te invierte dólares, quiere que le devuelvas dólares, como alguna vez algún presidente nuestro dijo, y es más difícil devolver dólares acá, ¿no? Porque tenés variabilidad, inflación, no sé a qué tipo de cambio medís las cosas. Entonces yo creo que en Argentina conseguir capital no es fácil, pero es mucho más fácil de lo que era en el pasado y también eh, creo que para las etapas iniciales, o sea, para el seed, ¿no? Seed money. Y aparte, ahí creo que es mucho más fácil. Después, si de ahí tenés que pasar a la Serie A, un poco más difícil. La Serie B todavía sigue siendo el momento más complicado y si a partir de ahí realmente lograste construir un negocio grande, que tracciona, etcétera, la C o la D se hacen más fáciles. Lo más fácil es siempre el fácil, lo tomo como Sí, sí, los con 25 mil mucho dólares cuidado, porque iniciales. es un sistema, es un embudo, ¿no? Que empieza ancho y termina muy finito. Es un proceso muy darwiniano, donde todo el tiempo van quedando compañías en el camino. ¿Cómo, en esta línea, ¿no? Como que pienso, digo, yo tuve también la suerte de estudiar afuera y no pasaba un poco lo que pasaba, lo que vos viviste en Stanford, estuve en París, pero ¿cómo hacemos porque sabes lo que me doy cuenta, yo tengo 28 años y en Argentina, eh, no sé si a los que están acá capaz les pasa, pero a mí no me pasa lo que vos sentías en Stanford. O sea, no siento eso que vos sentías en Stanford, de esa verborragia de arrancar algo, de emprender, es todo lo contrario, ¿entendés? Siento todo lo contrario y eso también es un poco el motivo de este vivo. O sea, siento exactamente lo contrario a lo que vos sentías en Stanford y eso me saca el sueño y digo, ¿por qué no, digamos, cómo hacemos para crear ese sentimiento también, ¿no? Sí, no, o sea, claramente lo que pasó en ese momento en Stanford fue muy único, pero si hoy pudiese tomarte un avión, que estos días no estamos pudiendo tanto, pero si pudieses tomarte un avión y te vas a Palo Alto y tenés 4 o 5 reuniones, ya se te enciende la llamita esa, ¿no? Y acá es más difícil porque, bueno, obviamente el mercado es mucho más chico, el mercado de capitales es casi inexistente, entonces se hace todo bastante más complejo. Habiendo dicho eso, siempre uno tiene que hacer limonada de limones, dicen, Mm, y creo que la oportunidad que hay acá es que hay menos competencia. sí. Entonces, si eventualmente tenés en claro qué querés hacer, tenés la suerte de conseguir algo de capital
y empezás a ejecutar bien con un buen equipo que te acompañe, sí, pero no me cabe ninguna duda que tenés menos competencia que la que vas a tener en el Silicon Valley, donde por cada idea hay 25 equipos con capital, con buen talento, ejecutando exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ahí tenés que ser la quinta derivada de excelencia para tener chance de ganar, y acá con que hagas las cosas bien y vayas progresando, etcétera, lo vas haciendo bien y creo que tenés más chance. Entonces, de nuevo, es difícil decir que es mejor el marco que tenemos acá que el marco que existe en el Silicon Valley, porque obviamente los números muestran que emergen muchas más compañías de Silicon Valley que acá. Pero bueno, si estás acá y decidís quedarte acá, creo que uno tiene que tratar de aprovechar la ventaja de que la tecnología, no importa qué pase a nivel macro, va a seguir avanzando, va a seguir penetrando, va a seguir creciendo. Ni hablar ahora, nos está demostrando todo esto, esta pandemia que hace que todos hayamos multiplicado por 5 por 10 por 20 nuestra digitalización, ¿no? Inclusive en personas que éramos súper digitales, ahora estamos haciendo todo digital, que demuestra que el potencial está, la oportunidad está. Bueno, hay que aprovechar eso para verlo como una ventaja, empezar algo en Argentina tratando de que sea más bien regional para suavizar un poco los picos y valles que tiene en la economía argentina y dar para adelante. Ser Sí, entrepreneur no es fácil, ¿no? no, pero definitivamente ahí como surgen como muchos, eh, en lo que vos decís, ¿no? De la pandemia, y creo que esto lo hablamos siempre, o sea, con mucha gente, de repente estás teniendo, viste, cumpleaños con gente mayor de edad usando Zoom, viste, y ahí empiezan a haber un montón de, me parece, de oportunidades que hay que sentarse, viste, pensarlas y aparecieron un montón de oportunidades que antes tal vez estaban como más difícil o como vos bien dijiste, en el 2000 había muchas cosas que estaban fuera de timing y tal vez ahora hay un montón de cosas que están ahora en timing y no las estamos viendo pues las estamos viendo con verborraje, ¿no? Yo creo que dos cosas con esto de qué nos hizo la pandemia. Por un lado, yo no creo que nos hizo hacer desde el punto de vista de tecnología, ¿no? Y dejemos de lado todo el tema del problema que genera la muerte, los contagios, pero de la parte del uso de la tecnología, yo no veo que haya nada muy distinto a lo que venía pasando. Lo que sí veo es una aceleración. Íbamos a 100 kilómetros por la Panamericana y de repente pasamos a 1000 kilómetros por hora. Era como que Sí. te pusieron velocidad del sonido, ¿viste? Era un cambio, pero no es que estamos yendo con la Panamericana a Rosario y de repente pasamos a volar hacia Bariloche, ¿viste? No, seguimos yendo a Rosario, pero mucho más rápido. Entonces lo que está haciendo es que todo el proceso este de digitalización que iba pasando tímidamente se aceleró. No sé si ese gráfico que circuló Sí, mucho sí, por las sí. redes, ¿no? De la penetración de e-commerce en Estados Unidos, que se tardaron 30 años para llegar al 15% y se tardaron 8 semanas para llegar al 35%, ¿no? O sea, se iba a llegar al 35%, sin ninguna duda, pero bueno, en vez de llegar a eso en 2028, estamos llegando a eso en 2020. Inclusive, no sé, videollamadas, etcétera, un proceso que iba avanzando. No existían, empezaron a existir, de a poco todo el mundo se empezó a usar más, entonces cada tanto te haces un viaje, ya sé que en vez del viaje hagamos una videollamada, ahora hacemos todo videollamada, inclusive para las cosas más simples. Entonces, de nuevo, no es que no existían y ahora existen, sino que ahora las usamos para todo. También, no sé, se habla mucho de el home office y que es la nueva tendencia. O sea, cuando yo, volviendo al comienzo de la entrevista, en mis años de Procter Gamble, yo tenía que ir de lunes a viernes a Procter Gamble, no existía el concepto de home office. Y poco a poco las compañías empezaron a meterlo, entonces algunas compañías primero decían, bueno, los viernes a la tarde hay home office, y a otras dijeron, bueno, es que un día a la semana, otros dijeron, bueno, una semana al mes, y empezó tímidamente a meterse eso, y ahora de repente estamos todos haciendo esto, y nosotros nos manejamos nuestro fondo y hacemos inversiones sin ir ver a las compañías, sin ver a los emprendedores de manera en vivo, y no sé, tenés a los CEOs de compañías manejando de manera remota sus operaciones, y la cosa, mal que mal, funciona, ¿no? Y funciona. Entonces creo que lo que ha habido, por un lado, es una aceleración tremenda.
Pero el otro factor que también pasó y valida mucho todo esto es que se comprobó que se puede operar a una escala que no se había dudas. ¿Podrá e-commerce ser el 40% del comercio total? Y no sé, porque hay cuestiones de logística, hay cuestiones de customer service, hay cuestiones de medios de pago online. Y obviamente, la mayoría de las compañías sufrieron un poco, si antes entregaban en 24 horas, ahora tal vez te entregan en 36 o en 48, algunas más. Hubo algunos ajustes por un lado, por el otro, pero funciona, no sé, podremos tener todos juntos videollamadas al mismo tiempo sin que los servidores exploten por el aire. Era una pregunta que válida y sí, se puede, se puede. Entonces, no sé, no sé, Netflix, estamos todos al mismo tiempo mirando Netflix, ¿no? Pueden resistir la demanda, lo del ancho de banda y sorprendentemente está funcionando todo bien. Entonces creo que por un lado acelera y por otro lado recontravalida, ¿no? Que todos creíamos que Valida. iba a pasar y la tecnología avanza, ¿no? Confía mucho que los problemas de limitación de la tecnología son cuestiones, ¿no? Con la famosa ley de Moore, que uno les va Claro. ganando y siempre van expandiéndose. Pero bueno, esto es una demostración en un periodo de tiempo cortísimo de que se puede. Entonces creo que valida por qué las compañías de tecnología están valiendo tanto. Uno puede decir si valen tanto o no valen tanto, pero una de las razones es que se volvieron más relevantes, pero la otra es que demuestra que pueden seguir operando. Y no es menor Sí, eso. sí. Bueno, Hernán, a ver, lo que me queda acá, seguramente a mucha gente, es que es un gran momento para arrancar una compañía. Nada, lo valido, así como valían sus compañías, su relevancia, valido eso. Te agradezco mucho por este call. Yo personalmente creo que en Argentina se pueden hacer un montón de cosas y que la gente está como muy, viste, perdiendo tiempo en enojarse y en putear y demás cuestiones y están perdiéndose el elefante que les pasa por al lado, que parece que lo estamos viendo acá y se validó con Mercado Libre, con lo que hicieron ustedes y con todos tus portfolios de compañías, ¿no? Así que de mi lado te agradezco mucho, espero les haya gustado, ¿te sentiste cómodo? ¿Te gustó? Sí, no, perfecto todo y concuerdo con tu resumen. Si tuviese que decir una cosa, dos cosas diría. Una es, el futuro es tecnológico de alguna manera, puede ser 100% tecnológico, puede ser, pero para mí ahí está, van a estar el 90% de las oportunidades hacia adelante, así que hay que mirar ese mercado. Y el otro es, hay que hablar menos y hacer más. Increíble. Bueno, gracias a Andy Meta también que nos conectó y que también cree un poquito lo que nosotros pensamos, así que un abrazo grande. Y gracias Hernán, te mando un abrazo grande, gracias a todos por vernos. Placer. Chao, hasta luego.